Muy buenos días a todos. El Vicerrector de Investigación y Proyección Social les da una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Prometeo. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. José Otero, cuya conferencia tiene el título de Implicaciones geoquímicas en la conservación de la calidad de las aguas y humedales, casos prácticos y dramáticos. El Dr. José Otero obtuvo su título de PhD en la Universidad de Santiago de Compostela. Su tesis, Procesos geoquímicos en suelos de marinas y sedimentos de la fosa hidrotermal de Guaymas, recibió el premio José María Alvareda a la mejor tesis doctoral de España, concedida por la Sociedad Española de Ciencias del Suelo. Recientemente llegó a la Politécnica Nacional para vincularse como investigador Prometeo en el Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología. Doctor, le damos una cordial bienvenida. Bueno, es un placer estar aquí, tanto en Ecuador como en este aula, y poder transmitir, ¿no?, un poco nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra experiencia en el estudio fundamentalmente, en este caso, de los procesos geoquímicos que ocurren en ambientes, digamos, encharcados, con agua, lo que son zonas húmedas en general. Y parte de esa experiencia fue adquirida en España, lo que se llaman los sistemas de marismas, que son sistemas de litoral con vegetación herbácea, y una parte también muy importante de esta experiencia fue adquirida en lo que aparece en la foto, los manglares de Brasil. Ahí desarrollamos un proyecto sobre los procesos biogeoquímicos que ocurren en esos ambientes y las implicaciones ambientales. Y parte de los resultados que vamos a comentar proceden de ahí. Y otros, la parte dramática, procede de la biografía, de un caso muy dramático, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, que es el problema del arsénico. Y hablando del arsénico, es el trabajo que voy a realizar yo aquí como Prometeo, ¿no? Vamos a trabajar sobre la dinámica del arsénico en los arrozales y hablaremos un poco al final qué implicaciones tiene y por qué es importante el arroz y el arsénico, ¿no? Un poco lo que es el contenido de la Tierra va a ser esto, ¿no? Vamos a hablar un poco de los procesos que ocurren en los suelos encharcados, en los sedimentos que están encharcados, qué pasa ahí, qué cambia, qué trascendencia tiene, y después ya entramos a comentar casos muy concretos. Realmente cuando uno dice, bueno, las zonas húmedas son importantes, son significativas a nivel global, bueno, depende de donde uno viva, ¿no? Pero sí son importantes. El 10% de la superficie terrestre son zonas húmedas. ¿Y qué es una zona húmeda? La zona húmeda, depende de quién la defina, pues cambia, ¿no? Por ejemplo, hay un convenio que se llama Ramsar, que es un convenio internacional que está dirigido a la protección de los humedales, que zona húmeda es cualquier cosa, tanto sea humana, hecha por el hombre, como natural, ¿no? Por ejemplo, un campo de arroz puede ser una zona húmeda. De hecho, muchas zonas arroceras son zonas húmedas de alto valor ambiental porque viven muchas aves acuáticas, ¿no? Por ejemplo, en Indauri. Pero a nivel más ecológico, podemos decir que una zona húmeda es una anomalía hídrica positiva. O sea, es una parte del espacio que tiene más agua que el resto. Y eso cambia, vamos a ver, la configuración paisajística, la configuración a nivel de los procesos geoquímicos y sobre todo la configuración de los microorganismos, de las poblaciones de microorganismos, que al final son los que van a dirigir todos los procesos. O sea, la presencia de una especie de manglar, de los árboles del bosque de manglar, o de una especie acuática cualquiera, sean anátidas, sean zancudas, etc. Depende de lo que hagan los microorganismos, en última instancia. Lo vamos a ver después comentar. En todo caso, por tanto, es una anomalía hídrica positiva. Tiene más agua. ¿Y hasta dónde llega ese agua? Porque un océano es una zona húmeda. No. Dicho de forma mucho más simple, para entenderlos, hay gente que entiende que una zona húmeda es aquella donde uno entra, se moja, pero no puede nadar. O sea, es una zona con poca profundidad, pero con agua. A veces el agua no es aparente, está en el subsuelo, pero próximo a la superficie. Y condiciona, por tanto, la vegetación que hay. Aquí veis un poco el mapa de la descripción de las principales zonas húmedas y veis que la mayor parte se concentran en las zonas del norte, del hemisferio norte, fundamentalmente, ¿no? Ahí aparecen las grandes zonas de turberas, la taiga, etc. Zonas con muy poca evapotranspiración, con mucho frío y la acumulación de agua en superficie. Pero también los trópicos, las zonas tropicales, todo la Amazonía, todo el encharcamiento de los ríos, laterales, etc., son zonas húmedas de alto interés. Bien. Como veis, como dije antes, esto es la foto de una marisma, lo que existe en España, en climas templados, en climas tropicales aparece el manglar, y veis que
Cuando hay agua, cuando hay más agua que en el entorno, en la zona de marisma se diferencia mucho del resto del paisaje, ¿no? Y esas condiciones, esos cambios en el paisaje, como digo, vienen en última instancia mediatizados por la actividad microbiana. ¿Y qué es lo que hacen los microorganismos? ¿O cuál es la singularidad geoquímica en los suelos encharcados? Cuando el suelo no está encharcado, tiene ese color, el color rojo, pardo rojizo. Eso indica fundamentalmente que el hierro está oxidado. El color del suelo es muy importante, es un rasgo morfológico que nos da mucha información de los procesos que en él ocurren. Y hay dos variables o dos componentes que dan color al suelo, fundamentalmente. La materia orgánica, que da lugar al horizonte A. El horizonte A es A porque tiene más materia orgánica que los Bs y los Cs y está en superficie. Y el hierro. Y el hierro, como es el cuarto elemento más abundante en superficie, pues es muy importante. En función de la forma en la que esté, da diferentes colores. Cuando es un óxido de hierro, como es la foto, tal como en este caso la hematita, da un color rojizo muy intenso. Son los suelos típicos que aparecen, por ejemplo, en el Yasurí, en el trópico, ¿no? Son suelos muy rojizos con una alta evolución geoquímica hacia un sistema residual donde queda solamente hierro, aluminio y silicio y por tanto aparece este color. En climas más fríos, como puede ser el entorno de Quito, los colores son más pálidos, pero son pardo rojizos. Quiere decir que hay hierro pero oxidado también, pero en otras formas, que es la huetita, fundamentalmente. Entonces, uno, solo por el color, y además se clasifica el color, hay una guía de colores, puede saber qué pasa. ¿Qué sucede cuando el suelo queda encharcado? Bueno, el color cambia. Aparece un color gris, a veces azulado, a veces negro. El hierro cambia. El hierro cambia porque pasa a hierro 2. Entonces vamos a ver por qué ocurre eso. Ocurre fundamentalmente que en un suelo encharcado, como se indica en la diapositiva, el oxígeno no difunde en profundidad. La presencia de que haya hierro oxidado, oxidróxidos o óxidos de hierro, depende de que haya oxígeno, fundamentalmente. Cuando la difusión del oxígeno queda impedida, porque el agua lo impide, la difusión del oxígeno en agua es 10.000 veces más lenta que si el sistema poroso del suelo está ocupado por un gas, sea CO2 o cualquier otro gas. Entonces, ese impedimento, esa barrera física, hace que el oxígeno se agote. ¿Y por qué se agota? El oxígeno se agota fundamentalmente porque los microorganismos actúan, comen, necesitan descomponer la materia orgánica. Entonces, cuando hay materia orgánica, en primera instancia, el primer oxidante es el oxígeno, siempre, porque es el que es más rentable para el microorganismo. Por ejemplo, si para un mote de glucosa que es oxidado con oxígeno, se obtiene del orden de 10 veces más energía que si es oxidado con hierro 3 o con sulfato. Entonces, el beneficio es enorme, ¿no? Por tanto, siempre se utiliza el oxígeno. Ahora, si no hay oxígeno, ¿qué pasa? Si no hay oxígeno, ¿qué hacen las bacterias, los microorganismos? Se quedan quietas, mueren. Bueno, unas mueren, evidentemente, aquellas que son aerobias, las que solo pueden usar oxígeno. Pero hay otras que aparecen que son anaerobias, y esas siguen trabajando, pero tienen que seguir oxidando la materia orgánica para obtener energía. ¿Y qué oxidantes tienen en el medio? Bueno, pues aquí veis una secuencia de oxidantes. Esa secuencia es ordenada, no utiliza de forma deslavazada, desordenada cada uno de los oxidantes, sino que es en ese orden, ¿no? Si se agota el oxígeno, por tanto, el siguiente oxidante es el nitrato, ¿no? El NO3. Pero el nitrato es muy poco frecuente, salvo que haya una contaminación. Es poco frecuente en las aguas oceánicas, en las aguas del río y el agua intestinal. Por tanto, pronto se agota. El que hay se agota y se pasa el nitrógeno gas. Es un proceso de desnitrificación. Importante también. El siguiente oxidante en rendimiento energético es el manganeso 4. Los óxidos y hidróxidos de manganeso 4 pasan a manganeso 2 y se oxida la materia orgánica, como veis ahí. Pero ¿qué ocurre? Que el manganeso 4 es un elemento que hay más o menos abundante, pero mucho menos abundante que el hierro. Aparece asociado o recubriendo las arenas, ciertos componentes del suelo. Es muy fácilmente reducible, pero es escaso. Por tanto, en un sistema que esté encharcado durante un periodo prolongado, desaparece rápidamente.
siguiente opción para los microorganismos es el uso del sulfato. El sulfato, depende de donde estemos, puede ser más o menos frecuente. En un río, en un encharcamiento lateral de un río, es poco frecuente. El sulfato no abunda, salvo que haya un impacto ambiental. Pero, por ejemplo, en las aguas marinas es tremendamente frecuente. Es lo que más abunda. Es uno de los aniones más abundantes después del cloruro. El agua marina tiene del orden de 2000 ppm de sulfato. Por tanto, es una fuente casi inacabable de oxígeno que tienen los microorganismos. Por tanto, cuando llegamos a los sulfatos, la oxidación de la materia orgánica genera sulfidio, que es lo que le da, lo que confiere a los sedimentos ese olor a huevo podrido, a los sedimentos marinos, fundamentalmente. Eso ya ahí se queda, la escala de procesos redox queda estancada ahí, por ejemplo, en el manglar, en los ambientes marinos, porque la fuente de sulfato casi es permanente y nunca se agota, porque cada vez que llega la marea renueva el sulfato. Si estuviéramos en un ambiente de agua dulce, como no hay sulfato, es muy raro, se agota y pasamos ¿a qué? A la metanogénesis. Ahí ya es el proceso final y la emisión de metano, que ocurre en los ambientes de agua dulce, como digo, en los arrozales, por ejemplo, también puede llegar a la metanogénesis. Entonces ya estamos en un ambiente fuertemente reductor. Este cambio de oxidación-reducción tiene otras trascendencias importantes. Por ejemplo, cualquiera de las formas reducidas, manganeso 2, hierro 2, sulfídrico, son altamente tóxicas para las plantas. Altamente tóxicas. Por tanto, el hecho de que cambie el paisaje vegetal está en relación de que las plantas que ocupan ese espacio son tantas que tienen una adaptación especial para luchar contra la toxicidad del hierro 2, del manganeso 2 o del sulfídrico. ¿Cuál es la adaptación fundamental? Porque el manglar tiene esas raíces tan espectaculares. En el caso de la rizófora o en el caso de las abicéglias tienen esos tubos para arriba que parecen tubos de submarinistas. Bueno, pues la estrategia es coger aire y echarlo en el suelo y oxidar el entorno de la raíz. Entonces, tienen una serie de mecanismos, unos tejidos que le permiten bombear aire hacia la raíz y oxidar el entorno de la rizosfera. Y oxidan el hierro 2, el manganeso 2, el sulfídrico a través de ese sistema. A veces, si la sulfato producción es muy intensa, no son capaces de combatir ese proceso y mueren la planta. Eso puede ocurrir también. Otro aspecto importante que veis aquí es que los componentes que utilizan los orgánicos son lactato, glutarato, propionato, acetato, son moléculas orgánicas de bajo peso molecular, son moléculas orgánicas muy simples. Eso es fundamental. Las bacterias sulfatorreductoras o en general anaerobias son poco eficientes, son incapaces de oxidar compuestos orgánicos complejos. O sea, la materia orgánica del suelo está formada por ácidos húmicos, fúlmicos, son estructuras muy complejas que las bacterias anaerobias no son capaces de utilizar. Por tanto, dependen de lo que se llama cometabolismo, depende de la acción de otras sustancias, de otros microorganismos, en este caso los fermentadores, que lo que hacen es descomponer las sustancias más complejas en sustancias menos complejas. Y por tanto, los fermentadores proporcionan el sustrato orgánico que éstas van a utilizar. Eso también tiene su interés. Bien, ¿cómo sabemos qué proceso ocurre en un sedimento, en un mar? ¿Cómo es nuestro sistema redox? Pues hay una variable que se llama el potencial redox o LH, que aquí veis, y que cada proceso tiene su valor. Por ejemplo, si hay oxígeno, lo que ocurre es la reducción del oxígeno y la descomposición de materia orgánica vía oxígeno, el potencial redox, dependiendo del pH del suelo, oscila entre 6 y 4, entre 600 y 400 milivoltios. Esta oscilación depende o viene mediatizada por el hecho de que la mayor parte de los procesos de oxidación-reducción son pH dependientes. El pH es muy importante también. Todos tienen y está implicado el consumo de protones. Por tanto, a pH 7 sería esto, y a pH del suelo, que el suelo oscilar entre 4 y 7, sería este potencial redox. Por tanto, si medimos el potencial redox, que se mide con un electrodo en un sedimento, en un suelo, y tenemos 200 milivoltios, podemos intuir que estamos en el proceso de reducción del manganeso. Si tenemos 100, estaríamos en torno a la reducción del hierro, y por debajo de 100 entramos en la sulfatorreducción.
Bueno, esto es así, aunque realmente la medición del potencial redox tiene sus complejidades y no siempre es fácil medirlo y entenderlo, pero para lo que estamos, no sé, el potencial redox, por tanto, nos dice cómo es el sistema, cómo es nuestro sistema ambiental en cuanto a los procesos de oxidación y reducción, el EH que se llama, no confundir con el pH. Bien, entonces vemos que esto cambia y por tanto nos da esos indicios. Lo mejor sería, evidentemente, analizar el hierro 2, el sulfuro, el manganeso 2, las formas de nitrógeno. Eso sería lo más adecuado y lo más preciso. Pero hacer esos análisis son complejos, caros y lentos. Además de que tiene una complejidad adicional, que es que hay que trabajar en atmósfera de nitrógeno. Porque si sacamos el sedimento de agua y se pone en contacto con el oxígeno inmediatamente oxida todas estas formas reducidas y las pasa a los oxidantes. Entonces es una complejidad adicional que no siempre se dispone de ella. Bien, por tanto tenemos ya un ambiente reducido, debido a que el agua está encima del suelo, ocupa el suelo o parte del suelo, y los microorganismos van cambiando en función de las condiciones redox, y en función de las condiciones redox vamos obteniendo diferentes formas que obtenemos. Insisto en que lo que estamos viendo aquí es la disolución de los óxidos de hierro y de los óxidos de manganeso, entre otras cosas. Porque el nitrato y el sulfato son solubles, pero los óxidos de hierro y los óxidos de manganeso son precipitados, son poco solubles. Y eso es muy importante para lo que va a venir después. Bien, bueno, un estudio que hicimos en Galicia, donde procedo yo, bueno, aquí vemos la composición de los microorganismos que hay en las diferentes partes del suelo, en los diferentes horizontes, ¿no? Y solo destacar que, bueno, efectivamente, en la parte del horizonte superficial abundan las aerobias, lo que se llaman las alfa-proteobacterias, y en las más profundas abundan las anaerobias, de perogrullo, ¿no? Dentro de las anaerobias están las sulfatorreductoras. Y aquí, en esta parte más negra, en esta parte más oscura del perfil, ves lo que decía antes, que pasamos de colores rojizos, hierro oxidado, aerobia, y a colores muy oscuros, negros, con sulfatorreductoras. Pero hay un aspecto más singular, importante que hay que decir, y es que el sector negro son bacterias que no se conocen todavía. Hay un 30% de bacterias que no sabemos lo que hacen y para qué sirven, y que pueden a veces tener incluso interés biotecnológico, ¿no? Y que hay que insistir en ello, ¿no? Bien, decía, hablábamos antes del hierro, que es tremendamente importante, el proceso que vamos a comentar. El hierro es el cuarto elemento en abundancia en la superficie terrestre, ¿no? Y se encuentra de formas muy diferentes. Hay óxido de hierro, hidróxido de hierro, carbonatos de hierro, sulfuros de hierro, etc. Bien, la pregunta es, ¿cualquier forma de hierro es indiferente al microorganismo? Porque hay formas muy cristalinas y poco cristalinas. Por ejemplo, la hematita, la goetita, si os suena, son muy cristalinas. Cuanto más cristalino es un mineral, menos superficie específica tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que menos contacto con el exterior tiene. Y los enlaces son más rígidos y más difíciles de disolver, por tanto. Mientras que los amorfos tienen mayor superficie específica y sus enlaces son más débiles. ¿Eso es indiferente al microorganismo o le da igual? ¿Veis este experimento? Aquí veis que se ha incubado un microorganismo que reduce el hierro en el laboratorio y se ha esperado 25 días. Y se ha sometido a ese microorganismo, se le ha dado, digamos, para que reduzca diferentes óxidos y hidróxidos de hierro. Hematita, goetita, lepidocrocita, ferritritas, diferentes ferritritas. Y veis que la reducción que hay, el uso que hace el microorganismo para oxidar la materia orgánica de los diferentes óxidos de hierro varía significativamente, ¿no? A los 25 días redujo el 20% de la ferritrita, pero apenas redujo la hematita y la goetita. Por tanto, eso es importante. Para entenderlos, podemos decir que para un microorganismo tener que reducir la hematita o la goetita, que es altamente cristalino, es como para nosotros si tuviéramos que comer un bistec o una hamburguesa en un pan que tenga 30 días, de hecho. Es un pan duro, podemos quedarnos sin dientes incluso. Bueno, pues para los microorganismos eso es la goetita. La esquivan, porque le es muy difícil de reducir, y utilizan las formas amorfas. Esto tiene interés porque lo que vemos en los sedimentos fuertemente reducidos es que, aunque hay mucha sulfatorreducción, que sería ya la escala siguiente, sigue habiendo óxido de hierro. Pero hay óxido de hierro porque son ya tan cristalinos que los microorganismos no pueden utilizar. Bien, por tanto, tenemos
el hierro, que es importante, y los microorganismos usan fundamentalmente los amorfos. Es un aspecto importante. El siguiente es, agotamos el hierro, pasamos a la sulfatorreducción. ¿Qué pasa con la sulfatorreducción? Dijimos inicialmente que, evidentemente, la sulfatorreducción, el proceso de reducción ocurre cuando se está encharcado el sedimento. Pero aquí vemos un montón de ambientes marinos permanentemente encharcados que van desde las zonas litorales, marismas, manglares, o sea, las zonas intermareales a las zonas abisales. Y veis que la sulfatorreducción, en las zonas, curiosamente, que quedan descubiertas durante un periodo del año o del día, tienen una alta actividad sulfatorreductora. Y curiosamente, los fondos oceánicos no tienen actividad sulfatorreductora. O sea, un fondo oceánico es más, digamos, tiene un potencial redox más elevado o es más óxico, si se puede decir así, que un manglar o una marisma o un campo de arroz. Y sin embargo el fondo oceánico está permanentemente encharcado. ¿Por qué entonces sería? Porque en un fondo oceánico de 2000 metros de profundidad no hay actividad sulfatorreductora. Pues fundamentalmente porque no tiene materia orgánica. No tiene que comer los microorganismos. Entonces, eso por un lado. Pero, ¿qué materia orgánica es la que necesitan? La más lábil. Decíamos que los sulfatorreductores, los reductores de hierro, utilizan moléculas muy simples. Y esas moléculas muy simples están sobre todo en los medios intermareales. Los exudados radiculares se echan, contienen azúcares, ácidos orgánicos de bajo peso molecular. ¿Qué es lo que comen esas bacterias? No le vale que le echéis un trozo de carne, un trozo de petróleo, porque no lo consumen. Es carbono orgánico, pero no lo consumen. Por tanto, eso es bastante importante. En las zonas costeras, a pesar de que queden aireadas, son fuertemente reducidas. Podemos coger un frasco, echarle cuarzo, echamos agua, cerramos y eso queda igual. Hasta que no haya materia orgánica, no hay reducción. Eso es importante. Por ejemplo, cuando uno hace un vertido de aguas residuales a un río, rápidamente desaparece el oxígeno, porque se está incorporando materia orgánica muy lábil. Entonces hay una demanda biológica de oxígeno muy fuerte. Pero por eso, si echamos un trozo, un vertido de petróleo probablemente, esa demanda sea muy inferior. Y no caiga el oxígeno de forma tan inmediata como un vertido de aguas residuales. Bien, lo que ocurre entonces es que tenemos sulfídrico, lo que huele a huevos podridos, y tenemos hierro 2, se forma la síntesis de un mineral muy importante, que es este, se llaman piritas. La pirita puede ser geológica, no sé si lo conocéis, esos cubos dorados que se le llamaban antes el oro de los tontos, porque se vendía como oro, ¿no? Pero es un disulfuro de hierro. Pero en los marismas, en los medios reducidos, en manglares, aparecen estas formas, se llaman piritas framboidales, porque tienen forma de frambuesa, ¿no? Son microcristales que están logrados. La síntesis es compleja, pero se van formando. Aquí veis, esto es una raíz o un resto orgánico, donde se empezó a descomponer la materia orgánica y dentro de la propia estructura orgánica se forman las piritas, por actividad sulfatorreductora. Bien, estos microorganismos, estos minerales tienen también su trascendencia en el sistema. Bueno, sí, no vamos a ver en detalle, pero lo que ocurre, esto es un diagrama de HPH, que las piritas se forman fundamentalmente en el límite entre el ambiente oxidante y el ambiente reductor, porque en su formación, veis aquí las reacciones químicas, necesitan de una forma parcialmente oxidada del azufre, que es el azufre elemental. O sea, tiene dos átomos de azufre, uno es azufre muy reducido, -2, y otro es azufre elemental. Y ese azufre elemental se consigue con cierta oxidación vía oxígeno. Bien, ¿cómo sabemos qué formas existen en nuestros sedimentos? Nosotros, al estudiar el sedimento, hacemos lo que se llama la extracción secuencial. Podemos saber qué formas son las más importantes. Entonces, hay unos métodos que nos permiten saber cuáles son las formas y qué está pasando, ¿no? Lo que ocurre es que, eso, como dije antes, es una extracción tediosa y lenta, ¿no? Las formas más simples, más biodisponibles es lo que se llama el metal o el catión cambiable. Están absorbidos por fuerzas electrostáticas, ¿no? Pero son poco comunes. ¿Veis ahí lo que se llama F1? Entre 0,3 y 0,4 micromoles, ¿no? La siguiente fracción lábil es el carbonato. Aquellos metales que están precipitados o asociados a los carbonatos. También es poco abundante, ¿no? La siguiente es la ferriterita, que es la que aparece en gris, ¿no? La ferriterita ya tiene ciertas cantidades importantes, como
casi es el doble que el carbonato. La siguiente importancia es la lepidopsita, es otro hidróxido de hierro de poco cristalino o amorfo casi. La tercera importancia, o más o menos importante, es la goethita, que sería la F5. Y después, esto es un suelo de manglar, es la pirita. Lo que sabemos es que la mayor parte del hierro está piritizado, se transformó en sulfuro de hierro. Y existen siempre estas formas oxidadas, coexistiendo con estas, porque esto que ocurre, estas son zonas aparecen donde hay bioperturbación, donde está la raíz, donde entra la raíz y oxida. Entonces hay un montón de microsistemas de moteado rojizos asociados dentro de una matriz negra, porque ahí la raíz incide y oxida. Entonces hay una mezcla de microsistemas. No todo es como aparece en los libros, en la teoría. Bien, entonces sabemos que el hierro se nos reduce, el manganeso se reduce y el azufre se reduce. Vamos a ver qué trascendencia tiene eso a nivel ambiental. Y vamos a presentar los resultados de un estudio de metales pesados. Sabemos lo que es un metal pesado, sabes que son tóxicos, etc. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Habitualmente se dice en muchos libros que los medios intermareales son una especie de depuradora natural que tiene la Tierra y que es una solución, una suerte, porque evita que el agua marina se contamine por los vertidos que hace el hombre, ¿no? Todos estos sedimentos son altamente reactivos y absorben metales de forma muy eficiente. Entonces se dice que, efectivamente, hay las bacterias, incluso a veces contaminantes orgánicos, que los reciben, los degradan y los retienen. Pero también es fácil pensar que las marismas manglares son muy dinámicos, están sometidos a erosión, etc. Y de la misma manera que retienen, pueden soltarlos. Entonces vamos a ver qué capacidad tienen los manglares y nuestras marismas en Galicia de retener metales y si son realmente eficientes. Bien, el estudio se hizo este es el estado de Sao Paulo, la costa de Sao Paulo, si se la conocéis, aquí está Santos, aquí es el estado de Santos, donde salen estas grandes figuras, Robinho, Pelé, etc. Esta parte de aquí de Brasil, ¿no? Aquí hay un montón de puntos de muestreo, porque no se aprecia muy bien. Hay zonas de impacto muy diversos, zonas de vertidos de petróleo, zonas de vertidos industriales, zonas de vertidos domésticos, ¿no? Bien, la zona que muestreamos es esta, que en los años 80 se llamaba el Valle de la Muerte. No hace falta mucho explicar por qué, pero en resumidas cuentas es una zona industrial altamente contaminada, donde se emitían un montón de gases tóxicos a la atmósfera. Hay datos de que había pues, malformaciones en los niños que nacían. Y esto, incluso, pues, como recogen algunos periódicos de la época, había contaminación por metales pesados, concretamente por mercurio, ¿no? En este periódico se hace referencia a la concentración de mercurio en el estuario de Santos, y varios autores también establecen grandes concentraciones importantes de mercurio en la bahía de Santos. Santos es uno de los principales puertos de Latinoamérica. Bien, parece indicar que era un sitio adecuado para investigar los metales pesados, porque el problema de los metales pesados es que si tú investigas y los fraccionas mucho, como hay pocos en la naturaleza, pues no los encuentras. Pero si está contaminado, pues no tienes el problema de no detección. Y utilizamos también una zona de referencia, que es un parque nacional, la Ilha do Cardoso, una zona sin contaminación, alejada de cualquier punto de vertido importante y sin poblar. Y después utilizamos diferentes puntos de las marismas de Galicia. Esto es Galicia, esto es el noroeste de la península ibérica. Vamos a ver por aquí, esto ya es Portugal, y estos son diferentes marismas. Galicia se caracteriza porque tiene un montón de hidrantes, de presiones tectónicas, que se llaman rías. Eso tiene una alta trascendencia porque son muy productivas a nivel marino, tiene mucha productividad de peces, crustáceos, moluscos, etc. Y tiene muchísimas marismas que serían estos sistemas. Bien, cuando hacemos el estudio, entonces lo que hacemos es, para poder comparar sistemas, ver qué composición tienen esos sedimentos, esos suelos. Entonces, comparando las zonas de Brasil, vemos el aluminio, el hierro, el carbono, el azufre, miramos zonas no contaminadas, zonas contaminadas, y después el contenido de los metales pesados más significativos, metales traza. Vemos que, efectivamente, bueno, pues no hay cambios muy bruscos, muy significativos entre las zonas no contaminada y contaminada, aunque por ejemplo para el carbono real no hay cambios, ¿no?
Y hay un cambio también en algunos casos entre la parte superficial y más profunda, sobre todo asociado al carbono, donde está la parte más superficial, hay raíces, etcétera, tiene más carbono. Pero no hay cambios texturales muy grandes, muy significativos. Lo que más sorprende, fundamentalmente, es el contenido total de los elementos que hemos analizado. Aquí veis las diferentes concentraciones y las diferentes rayas de colorines, lo que indica son niveles de umbrales por diferentes legislaciones o por diferentes, por la bibliografía que existe, sobre los límites máximos permitidos. Por ejemplo, tenéis, el verde sería el valor medio de las pizarras, que son, las pizarras son sedimentos transformados en roca, por metamorfosis, ¿no? Por tanto, se utiliza como referencia, es lo que los metales que podían tener un sedimento. Esto, por ejemplo, sería el nivel medio de referencia de los suelos contaminados para Sao Paulo, etc. Lo que más sorprende, fundamentalmente, como digo, es que en las zonas altamente contaminadas que es esto, la mayor parte de los valores medios están por debajo de los umbrales. Veíamos hace un rato que había una bibliografía donde alarmaba del vertido de mercurio en Santos. Bueno, nuestros valores indican que casi todos los metales, excepto el cromo un poco, y el mercurio, que tenemos aquí aparte, que tiene una alta desviación, porque una muestra tenía 5 ppm, que es mucho. El resto estaba por debajo de la ppm, de 0,5 ppm, lo cual ya es más normal. Por tanto, y resumiendo, lo que hay que decir es que los manglares altamente contaminados no tienen esta pesada, o son muy poco que hay, y están por debajo de los niveles de referencia. En esta tabla pues, comparamos el manglar con nuestras marismas. Y vemos que, caramba, nuestras marismas, bueno, las cogemos con valores extremos un poco, ¿no? También el manglar, cogemos valores extremos. Bueno, pues el plomo, 46 ppm en el manglar. En nuestras marismas tenemos 60.000, entre 1.000 y 60.000. El mercurio, el valor máximo que encontramos en el manglar, 5,6 ppm. Nosotros tenemos hasta 30 ppm. Y así para un montón para todos los metales. O sea, nuestras marismas, incluso algunas son parques naturales. O sea, y están alejados, hay poblaciones, Europa está muy poblada, y muy dispersa, pero son espacios naturales con alto valor ambiental, protegidos y con alto contenido de metales. Y los manglares altamente contaminados no tienen metales. Es la conclusión que hay que mantener en la realidad. Bien, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Puede haber alguna explicación geoquímica? Vamos a ver lo que ocurre. Hay 4 aspectos o 4 componentes en los sedimentos que regulan la presencia de metales. Uno es el aluminio. El aluminio está íntimamente relacionado con los silicatos, con las arcillas. Por tanto, la correlación aluminio-metal ocurre porque muchos metales están dentro de la estructura de las arcillas. Cuando se forma el mineral, hay sustituciones isomórficas y el metal sustituye al aluminio muchas veces, u otros elementos que forman las arcillas, magnesio, hierro, etc. Eso es esa relación directa y no quiere decir contaminación, que son los niveles que se consideran de fondo, naturales. Ves que todos, los que he puesto aquí, estos aluminio, todos tienen una relación directísima con el aluminio. Más aluminio, más metal. Y todo está dentro del intervalo de confianza, excepto estas 3 muestras, que son siempre sistemáticas. Cuando esto ocurre, habría que estas 4 muestras, quiere decir que esas muestras, el cromo que existe en esas muestras no es de fondo. Ahí hay un problema de contaminación, porque no mantiene la correlación con el aluminio. Bien, por tanto, vemos, el aluminio nos dice, por tanto, que la mayor parte del metal parece que está correlacionada con él y, por tanto, es nivel de fondo. No hay aporte antrópico. Bien, lo mismo ocurre con el hierro, que también, y con el manganeso, ¿no? Son 2 componentes del suelo que absorben metales. En este caso, buena parte del hierro también está dentro de las estructuras silicatadas, pero otro está fuera. En este caso, el hierro y el manganeso pueden absorber metales de origen antrópico. De hecho, son muy reactivos y lo fijan. Entonces, esa correlación nos podría dar también la capacidad que tiene el suelo, el sistema, de absorber, retener metales producidos por la contaminación. Entonces, ahí sí cabría pensar en esa situación y que será dilucidada más adelante. Y el azufre también mantiene cierta correlación con algunos elementos, ¿no? Y veremos después por qué, excepto por el cromo. Si veis, de los elementos que aquí aparecen, todos son divalentes, menos el cromo, que es trivalente. Y esa es la diferencia. El cromo no reacciona con el azufre, con el sulfuro. Bueno,
El hierro, como sabemos ya, porque el hierro, el manganeso y el azufre son elementos que pueden retener metales libres, por tanto antrópicos, vemos cuánto hierro hay en los manglares. Y vemos que hicimos la especiación, ahí veis las formas, el fluido va a cambiar, las rayitas son las piritas, por tanto la mayor parte del hierro, como decíamos antes, se encuentra en forma pirítica. Pero eso es muy importante, saber cuál es la forma dominante, para una interpretación quizá más profunda. Pero en este caso, y más simple, vemos que los manglares, los suelos tropicales tienen muchísimo más hierro que los suelos de origen templado, de clima templado. Suelen tener 16% de hierro a veces, mientras que nuestros suelos tienen un 4% de hierro. Su proceso grafogenético. Por tanto, eso viene a colación por lo que voy a decir después. En general, la concentración de hierro, si sumamos todas las fracciones, es del orden de unos 100 micromoles. 100 micromoles, aquí un poco más enriquecido en pirita. Tenemos, quedados con esta cifra, 100 micromoles de hierro. ¿Qué pasa en las marismas? En nuestras marismas de Galicia tenemos 500 micromoles. Tenemos muchísimo más hierro que en el manglar. Sin embargo, los suelos naturales que no están inundados es al revés. Los suelos tropicales de Brasil tienen del orden de 4 veces más hierro que nuestros suelos. Y el hierro que tienen las marismas es el hierro que hereda del suelo natural por erosión. Entonces algo pasa. O sea, venimos de un ambiente rico en hierro y llegamos a la marisma, al manglar, y desaparece el hierro. Bien, es la primera cuestión. El siguiente componente decimos que era el azufre, ¿no? El manganeso. Bueno, aquí veis el diagrama de HPH, también tiene otro punto. Fijaros, el manglar, está equivocado, el manglar, que es esto gris, donde pone espartina, que hay un error, tiene una oscilación, la oscilación de HPH lo que indica es que puede oscilar entre óxido de hierro y pirita, pero pasa, durante esta oscilación, pasa por el campo del hierro 2. Eso es importante. O sea, si vamos de aquí a aquí, son dos fracciones sólidas que pueden retener metal. Pero si en ese tránsito pasamos por el hierro 2, ahí no hay capacidad de retención. Bien, ¿qué pasa con el manganeso? El manganeso, la forma más común, más habitual, es la fracción F1. Curiosamente, al contrario del hierro. La fracción F1 es fracción soluble, es el manganeso más 2. Por tanto, si está soluble no puede abrazar a nadie, no puede retener a nadie. ¿Qué pasa en la marisma? También la negra y la F1, la soluble, excepto en superficie, que dominan las formas precipitadas. Los óxidos de manganeso y los hidróxidos de manganeso tienen una alta superficie específica y pueden retener muchos metales. Por tanto, y veis aquí que efectivamente los campos de estabilidad del manganeso de la mayor parte de los manglares, que es esta está en el campo del manganeso más 2. En la marisma, que es la dominante es esta, oscila entre manganeso más 2 y óxido de hierro. Cuando hay óxido de hierro, óxido de manganeso, hay capacidad de retención del metal. Bueno, y los sulfuros también retienen metales muchas veces, ¿no? Aquí veis una pirita con cobre. También hay una correlación. Cuanto más sulfuro hay, que sería el azufre, el hierro pirítico, veis que más metal incorporado hay. Por tanto, el metal se puede retener bien como sulfuro de hierro o bien como óxido de hierro, nunca como hierro más 2, evidentemente. Bueno, esto es un gráfico adicional. ¿Qué vemos que pasa en el manglar? De forma muy exagerada. Que es la relación entre el hierro y la presencia de raíces es inversamente proporcional. En algunos momentos indirectamente proporcional en otros. En verano, cuando la planta es muy activa, oxida de forma eficiente y destruye los sulfuros. En invierno, cuando la planta no es activa, segrega materia orgánica y activa la síntesis de pirita. Y además, los organismos, los invertebrados como los cangrejos, tienen una enorme actividad en los periodos estivales. De tal manera que en verano podemos encontrar hasta 210 agujeros por metro cuadrado y en invierno solamente 30. En verano están en celo, están haciendo agujeros continuamente y eso cambia las propiedades del sedimento. Bien, ¿qué es lo que ocurre en definitiva? Una vez que conocemos esto, ocurre lo que en los manglares lo que hay es una oscilación permanente de las condiciones de HPH. Hay procesos de acidificación asociados a oxidación y procesos de reducción, sube el pH, y en esos cambios tan bruscos de oxidación-reducción
lo que ocurre es que se pierde el hierro, se pierde el manganeso, pasa a formas solubles y en ese proceso pasamos por un campo de estabilidad que es el de alta solubilidad para los metales pesados. No hay óxidos, no hay hidróxidos, no hay sulfuros, no hay carbonatos. En este campo de la situación de HPH, el sistema, el manglar, no es capaz de retener los metales y los libera. Se va. Como tiene muchísima vegetación, tiene muchísimas raíces, los metales quedan agarrados, quedan sujetos en la superficie. Y por tanto, los metales se enriquecen en las marismas. La marisma actúa como un sumidero, el manglar actúa como una fuente de metales. Los puede retener en una primera instancia, pero después los libera hacia las aguas continentales. Bien, esta es la primera conclusión que tuvimos. Otra es la biodisponibilidad de metales para los lombrices, para las biotas, ¿no? Hay una serie de parámetros, ¿no?, que fueron propuestos por los americanos, donde dice que un suelo fuertemente reducido con sulfuro de hierro, si uno vierte un metal equivalente, mercurio, cadmio, etc., como el metal tiene mucha más afinidad que el hierro por el azufre, veis que los puntos de solubilidad son muy bajos, el metal reemplaza el hierro y precipita como sulfuro. Cualquier elemento precipitado no es tóxico en primer instante, ¿no? Y veis aquí lo que obtuvo el señor en sus laboratorios. Ve que cuando hay más sulfuro que metal, lo que se llama la relación AVS-metal, cuando hay mucho sulfuro y es superior el metal, la mortalidad es cero. En cuanto hay más metal que sulfuro, la mortalidad de los invertebrados es del 100%, de forma muy brusca, ¿no? Entonces, se planteó como medida para ver el riesgo de toxicidad para la biota en los suelos, en los medios intermareales, la relación sulfuro-metal. Si hay más sulfuro, no hay toxicidad. Si hay más metal, hay toxicidad. Bueno, nosotros hicimos un estudio en una marisma, en 3 marismas realmente, en la misma ría, una zona altamente contaminada, que es esta, y 2 sin contaminación. ¿Ves? Esta marisma que tiene 1400 ppm de níquel y 500 ppm de cromo. Y las otras tienen valores más bajos. Estos valores tan altos obedecen una cantera de serpentinitas, que son rocas con alto contenido de cromo y de níquel. Bueno, cuando obtuvimos esto, que fue parte de mi tesis, bueno, dije, bueno, pues ya está, hacemos un trabajo, vemos que hay mucho metal, hay pocos datos de cromo y níquel asociados, seguro que si hay metal en el sedimento, hay metal en la biota. Y ya cogimos los sedimentos, hicimos un análisis labio, en ácido clorhídrico 0,1 molar, que muchos ecólogos consideran que es la fracción biodisponible, y vimos efectivamente que tenemos, además de haber mucho total, hay mucho níquel y cromo en la contaminada respecto a las otras. Aquí fijaros las unidades. O sea, la zona de Esteiro es altamente contaminada con metal total y parte de ese total es labio, por tanto es biodisponible. Entonces dije, bueno, pues cogemos ya inmediatamente los lombrices y las analizamos. Y ya tenemos contaminación en el suelo y también tenemos contaminación en las lombrices con níquel y cromo. Y ya está contento, ¿no? Hicimos también la relación AOS y vimos también que, curiosamente, cuando es mayor que 1, decíamos que había toxicidad. Bueno, para la marisma de Esteiro, la relación en superficie no sería tóxico. Y sí para las otras. En el caso de Esteiro, que es la contaminada, no sería tóxico porque hay mucho sulfuro. Bueno, realmente estamos en ese test. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, adicionalmente, antes de presentar los resultados de las lombrices, hicimos el metal pirítico. En el metal pirítico obtuvimos algo diferente. O sea, vimos que en la marisma contaminada había en la pirita mucho cobre y mucho níquel, pero no había cromo. Como os dije antes, el cromo no reacciona con los sulfuros. Por tanto, es una fracción que tiene un comportamiento independiente de la contaminación en este sitio. Tiene mucho cromo, pero tiene mucho níquel. Bien, pero el cobre que se incorpora en la fracción pirítica es un metal anodino, no era un metal conflictivo. Y el cromo no está en la fracción pirítica, está en la fracción inorgánica asociada a los óxidos de hierro. Cuando analizamos lo que pasa en la pirita, obtenemos que lo que obtuvimos es, de forma resumida, es que en la marisma, las lombrices, la marisma contaminada, tenían mucho contenido de níquel, bien, era lo esperado, pero no tenían cromo. Y tenían mucho cobre, que era un metal que no estaba implicado en el estudio.
Y el cobre, curiosamente, era el metal que estaba en la pirita en la marisma de Stein. ¿Qué está ocurriendo entonces? Bueno, lo que ocurre es que la propia lombriz orada el sedimento oxida las piritas, los sulfuros son muy sensibles a oxidación y libera los metales que están dentro de la pirita. Por tanto, la fracción, en este caso, la fracción que es biodisponible es la fracción pirítica, no la fracción asociada a los óxidos de hierro, como se entendía por otros autores que hacen la extracción con ácido clorhídrico 1 molar que no disuelve la pirita. Por tanto, eso fue, bueno, nos produjo un problema serio para entender, porque nos cambió las hipótesis de partida, pero al final después tuvimos un rendimiento científico mucho mejor, porque sacamos varios trabajos publicando estos datos, ¿no? Esto ocurre muchas veces cuando estudia el medio natural, y sobre todo cuando uno tiene ideas preconcebidas, lo cual no es bueno. Bien, lo que ocurre, como veis aquí, es que las piritas se oxidan, y cuando se oxida la pirita, es un problema muy serio, a nivel también de las minas, se genera un proceso de acidificación fortísimo. Veis que por cada mol de pirita se puede llegar a producir 16 moles de protones. Eso moviliza todo. Son lo que se llaman los drenajes ácidos de mina. Otro caso práctico, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar la geoquímica a la conservación ambiental? ¿Sabéis? En Europa hay un proceso que es un proceso de conservación ambiental a nivel europeo, que es la Red Natura 2000. ¿Os suena? Bueno, es un proceso importante porque pretende proteger todas las zonas dentro del sistema continental. Porque de poco vale que uno proteja la zona de invernal y la zona de cría, si no protege los espacios intermedios de transición, ¿no? Entonces hay que proteger todo en un conjunto. Hay una anécdota muy buena que es que, ¿sabéis que para establecer las rutas migratorias se anillan las aves? Bueno, en Dinamarca anillaban los patos, y estos patos invernaban en África. Pero cuando venían de vuelta al año siguiente no llegaban los patos anillados. Entonces fueron a África a ver qué pasaba, a Guinea. Y vieron que en las tribus de al lado el jefe tenía el collar con todas las anillas colocadas de los patos. Claro, veía aquello, le llamaba la atención y se los cazaba. Entonces, lo que quiero poner de manifiesto es que es importante conservar todos los puntos. De nada vale que en Dinamarca se conserve si no se conservan en África. En este caso, África no entra dentro de la Red Natura 2000. Entra desde España y toda Europa, ¿no? Esto implica la conservación de un montón de espacios. En España, que es el país con más diversidad de Europa, representa más del 25% de todo el territorio. Y eso es un conflicto a veces, porque cuando uno hace la carretera y pasa por la Red Natura 2000, un problema. Bien, la Red Natura 2000 se configura en hábitats. Hay una directiva europea que establece hábitats prioritarios para defender. Y si hay un hábitat prioritario hay que defenderlo, sí o sí. Bueno, uno de los hábitats más importantes que hay es las praderas de Posidonia. Posidonia es una planta, no es un alga, es una planta superior a fanerógama que vive debajo del mar, hasta 50 metros de profundidad. Bien, tiene un alto valor ambiental y económico, porque hay muchos peces, y vive en el Mediterráneo. Bien, se observó que debido a la eutrofización de las aguas, cae materia orgánica al agua del fitoplancton y se generan altas cantidades de sulfídrico. Al aparecer altas cantidades de sulfídrico, la planta muere. A pesar de que el sustrato que genera Posidonia tiene muchísima materia orgánica, es uno de los sumilleros de carbono orgánico más importantes que hay a nivel oceánico, esa materia orgánica es refractaria, no es biodisponible, por tanto no se genera sulfídrico. Cuando cae materia orgánica lábil, microorganismos, fitoplancton, se dispara la concentración de sulfídrico y la planta muere. Las praderas mueren. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución geoquímica. Lo que se hizo fue neutralizar el sulfuro. ¿Y cómo se neutraliza el sulfuro? Pues incorporando hierro 3, hidróxido de cloruro de hierro 3, que reacciona con el sulfuro, lo oxida y se forma hierro 2. Y si queda a un sulfuro sin reaccionar, el hierro 2 reacciona con el sulfuro y forma sulfuro de hierro. Y eso neutraliza la muerte de las oxidaciones. ¿Ves aquí? La zona control sin. Esto sería la densidad de apéndices. Cuando se incorpora hierro 2, se dispara. Por tanto, es una forma, por lo menos a corto plazo, de proteger esa. Es una de las aplicaciones importantes de conocer los procesos geoquímicos de forma rápida e inmediata, ¿no? Y finalmente ya el drama, ¿no? El gran drama del arsénico en los pozos de lámina S.
Bueno, Bangladesh, sabéis que está ubicado aquí, en medio de la India, en el Golfo de Bengala. Ha sido una antigua colonia de Inglaterra, se independizó en los años 70, y es un país que tiene la superficie aproximada de, creo que de Ecuador, son unos 250.000 kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? Es más o menos como la mitad de España, pero viven 130 millones de habitantes, 130 millones de habitantes, casi como Brasil. O sea, es la zona más poblada del mundo. Bien, es una zona también muy pobre, tremendamente pobre, ¿no? Bangladesh se forma, cuando choca, cuando se producen los Himalayas, se crea una gran fosa tectónica que se rellena de sedimentos procedentes del Himalaya, ¿no? Y es una gran marisma, es una gran delta, ¿no? Aquí desembocan 3 grandes ríos, el Ganges, el Brahmaputra, el Merra, y es el estuario mayor del mundo. Por lo tanto, es una zona encharcada, donde se cultiva arroz, por tanto, y se come muchísimo arroz. Bien, ¿cuál es el problema? El problema ocurre que en los años 70, debido a una densidad de población tan alta, los pozos artesanales que tenían de 5 o 10 metros estaban contaminados con fecales. Por tanto, morían muchos niños de corta edad y había muchos problemas gastrointestinales. Lo que hace la OMS y la UNICEF es generar una política de hacer pozos profundos de más de 70, 80 metros de profundidad para captar aguas profundas, para abastecer a la población con agua limpia, no afectada por los problemas superficiales, ¿no? Y empiezan a hacer un montón de pozos, hasta los años finales de los 80, principios de los 90. Como el estudio del arsénico no estaba en el protocolo de calidad, no se realizó el arsénico. Por tanto, empezaron a hacer pozos, empezaron a beber del pozo, y a finales de los 80, principios de los 90, aparecen ciertos problemas de salud en la India, fundamentalmente, que también está afectada. Y después, más tarde, se empezó a ver problemas de salud en Bangladesh. Los problemas son muy diversos, ¿no? Cuando uno bebe agua rica en arsénico, de forma sistemática, genera problemas crónicos. Lo primero es una alteración en el color de la piel, lo que se llama queratinosis, forman manchas negras, que con el tiempo va derivando en úlceras, en amputación de miembros y finalmente en cáncer. Cáncer de piel, cáncer de vejiga, cáncer de hígado y de pulmón. Como visteis, anteriormente hay 46 millones de personas afectadas como mínimo en Bangladesh. Cuando se dice afectadas, quiere decir que beben agua altamente rica en arsénico. ¿Veis ahí las concentraciones de arsénico? El contenido de arsénico para agua potable se estableció a principios del siglo pasado en 50 ppb, pero se vio que era muchísimo y ahora está en 10 ppb. Sin embargo, ves que buena parte del territorio de Bangladesh tiene hasta 2000 ppb, incluso a veces 6000. Entonces, hay un problema serio con los pozos. Entonces, la cuestión es ver cuál es la causa del origen de ese arsénico. Se vio en primera instancia que la mayor parte de los pozos que tenían cantidades importantes de arsénico eran pozos de 70, 100 metros de profundidad. Curiosamente, los que hizo la UNICEF. Los pozos superficiales no tenían arsénico, los de 10 metros de profundidad. Bien, entonces, ¿cuáles hipótesis hay para entender esto? La primera hipótesis fue la contaminación, evidentemente, la primera instancia. Bien, se echó de culpa un poco a Europa, porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos barcos con desechos de armamento, que llevaban arsénico incluido, fueron para Bangladesh y desaparecieron. Pero bueno, puede haber contaminación por un vertido de contaminante, pero no contaminas un país entero. Habrá puntos con arsénico y otros sin arsénico, pero de forma masiva no puede justificar eso. Y después también se vio que la concentración de arsénico en el propio suelo era normal. Está entre 0,4 y 10 ppm, un valor normal. O sea, no había una contaminación importante. Se acusó también a que los postes de la luz y de telégrafos están impregnados de unas sales que llevan arsénico para su conservación. Bueno, pues también, por muchos postes que uno ponga, puede haber un pozo que esté contaminado, pero contaminar todo un país no parece razonable. Un caso que sí parece que es importante, y es geoquímico, es la competencia entre el arsénico y el fósforo. El arsénico va asociado al hierro. Los óxidos de hierro absorben arsénico. Si uno incorpora, como la forma del arsénico y del fósforo es muy parecido, uno desplaza a otro. De tal manera que en superficie, si uno echa a los arrozales fosfatos, puede movilizar el arsénico hacia el agua. Eso es un primer instante. Eso parece que ocurre en algunos casos.
pero tampoco de forma masiva. Pero sí es importante el proceso en sí mismo. Bien, estos, primera hipótesis, contaminación, movilización de un arsénico en superficie, bien, puede ser en casos concretos aplicable, pero no de forma masiva, como digo. La siguiente hipótesis fue la oxidación de los sulfuros metálicos. Como dije, la arsenopirita es un mineral muy frecuente. El arsénico tiene mucha afinidad en forma de elementos reducidos, fuertemente reducidos, en formar un sulfuro de hierro y arsénico. Bien, si veis la reacción, la oxidación de la pirita o de la arsenopirita libera arsénico. Si acordáis lo que pasó con la lombriz, lo que hacía la lombriz era horadar el sedimento reducido, se oxida y liberaba el metal. Bueno, un pozo es lo mismo. Cuando hacemos 11 millones de pozos, lo que estamos es oxidando el acuífero y oxidando la pirita y liberando el metal. Es una hipótesis plausible en una primera instancia, ¿no? Pero si uno observa dónde están los problemas, la máxima concentración de arsénico, que está aquí, sin embargo, la máxima concentración de sulfato está aquí. Debería ir parejo, porque el sulfato es también un subproducto de la oxidación de la pirita, ¿no? Si uno ve la relación arsénico-sulfato, no hay relación alguna. Entonces, parece que esa hipótesis también, algunos autores la defienden, pero parece que es puntual. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que está pasando? Pues la última hipótesis, que es la más plausible, es la de la reducción de los óxidos de hierro, fundamentalmente, como pasaba en manglar, que lo que hace, lo que ocurre, es que cuando se reduce el hierro en pH ácidos tiene carga positiva y el arsénico carga negativa, lo absorbe o lo precipita. Y ahí queda retenido. Eso, el hierro que baja del Himalaya venía con arsénico, no con mucha cantidad de arsénico, pero tenía arsénico. Lo que ocurre es que se deposita con materia orgánica, los microorganismos lo reducen y liberan, se disuelve esta estructura que tiene arsénico, se disuelve como si fuera un azucarillo y libera arsénico. Y el arsénico queda en el agua intersticial. Bien, ¿por qué los pozos de 100 metros tienen mucho arsénico y los que estaban a 200 metros no tenían arsénico? ¿Por qué los pozos que están en las capas del Holoceno tienen arsénico y las que estaban en el Pleistoceno, las más profundas, no tienen arsénico? Bueno, pues como siempre, las fatalidades son confluencia de muchos factores. Primeramente, el sedimento trae materia orgánica. El sedimento se reduce con hierro, con arsénico, se reduce el hierro, se reduce el arsenato, arsenito, que es más móvil, y se libera el agua. Pero también una causa fundamental es que, lamentablemente, el proceso de reducción ocurre en una capa de sedimentos con una conductividad hidráulica casi nula. El agua, para recorrer 1 kilómetro, necesita 300 años. ¿Qué ocurre? Que se está librando el arsénico y no está saliendo. Mientras que la capa más profunda, pleistocénica, tiene una conductividad hidráulica rapidísima y se elimina hacia el océano. Por tanto, la confluencia de esos factores conduce a que la capa freática de esa capa de sedimentos oceánica tenga muchísimo arsénico, que es después lo que generó esa gran catástrofe. Opciones, soluciones. Bueno, tecnológicamente hay muchísimas, algunas. En un país pobre, sin formación, son inviables. Lo más fácil y lo que se está proponiendo, aunque sea a veces incluso ridículo, ¿no?, es revertir el proceso. Lo que se propone es que cojan suelo, el horizonte rojo ve el suelo y el agua, antes de beberla, la pasen la filtren por ese suelo rico en hierro. El hierro absorbe el arsénico y el agua que van a beber no va a estar exenta de arsénico, pero sí tiene mucho menos arsénico que la que tenían en origen. Y es lo que se está proponiendo. Un proceso geoquímico o edáfico. Revertir el proceso en una población, en un ambiente muy pobre, una población enorme, con unos perjuicios enormes a la tecnología, porque ha hecho otras pruebas, pero la gente dice que el agua sabe mal, que no le gusta, etc., y sigue bebiendo agua de los pozos. Y lo más importante es que lo que se propone también ahora es que los pozos a veces no están contaminados en un primer instancia. Lo que hay es que hay una demanda tan grande, una extracción tan grande de agua del pozo para regadío, para ensacar los campos de arroz, que lo que ocurre es que un pozo que esté aquí, si aquí hay una zona altamente contaminada, al final esa demanda intensa de agua hace que el agua fluya hacia el pozo no contaminado y lo acabe contaminando.
Entonces lo que se está proponiendo es que el agua contaminada por fecales de la parte de los pozos superficiales riegue, se utilice para regar los campos de arroz, y la agua profunda solo para potable, para que de todas maneras la demanda de agua de los pozos profundos sea menor y el flujo de las zonas vecinas sea poco intenso y no haya el riesgo de contaminar un pozo que no estaba contaminado en primera instancia. Esa es otra opción que se propone, ¿no? Bien, el problema no solo es de Bangladesh, el problema es a nivel global, que hay más de 100 millones de personas con riesgo de sufrir estas enfermedades. Por ejemplo, Argentina tiene un problema gravísimo de sus acuíferos, Chile, Perú, aquí en este caso asociado al arsénico de la mina. Ecuador puede tener problemas porque hay unas minas en el sur de Ecuador, en la zona de Portobello, que contaminan con muchísimo arsénico, pero ese sería otro problema, es un problema antrópico asociado a una explotación minera, ¿no? Por tanto, es un problema altamente difundido por el mundo. Y los arrozales son otro proceso importante en el tema, ¿no? Porque en Bangladesh casi el 50% del arsénico que la gente asimila no es por el agua, es también por el arroz. ¿Y por qué el arroz incorpora arsénico en su estructura? Entonces sería arroz visto al microscopio electrónico y las zonas rojizas son zonas con arsénico. Pues por lo que dijimos antes, cuando uno encharca el suelo, se reduce el hierro y el arsénico se libera. Además de que puede haber también uso de pesticidas con arsénico. Pero también es un proceso importante de contaminación, de ingesta de arsénico por la población. En España es uno de los países con más arsénico en arroz. Nosotros comemos 16 gramos de arroz al día. Ecuador come 250. Y en la India se come casi 700 gramos de arroz al día. Entonces, a veces, pocas cantidades, si uno come mucho arroz, también puede ser grave. Y lo que estamos haciendo, mi trabajo es, en este caso, es estudiar estos procesos en los arrozales de Ecuador. A ver si hay problemas de arsénico, y si esto se distribuye, cómo es su dinámica a lo largo del tiempo. Y ya se acabó.